Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más. La primera pregunta que tiene que ver con este diálogo existencial con la literatura es ¿de qué manera impacta el lenguaje poético a comparación del lenguaje común en la relación con el otro? Ok. Me parece una pregunta muy interesante y fundamental en el trabajo terapéutico. Me imagino que algunos ya saben, me imagino que otros no. Yo no soy gestal, yo soy psicoanalista, tengo una formación prolongada en psicoanálisis. Entonces, pues mi visión de las cosas es ligeramente distinta a la que han escuchado en estas ponencias y en general a lo largo de sus formaciones, ¿no? Sin embargo, este es un tema que me parece fundamental. A nosotros en la formación psicoanalítica, por ejemplo, nos dan una clase de literatura por semestre. De hecho, en algún momento de la formación te dan una clase de cine y una clase de literatura al mismo tiempo. Vemos muchas películas, leemos muchos libros, novelas, literatura, porque es diferente el texto escrito, el texto científico, que el texto literario. Difieren en muchas cosas, pero es muy importante porque eso nos hace pensar, nos hace inteligir nuevas formas de procesar la información. Entonces, el lenguaje poético es creativo, es una metáfora. El lenguaje poético es una forma de decir algo que no se puede decir textualmente. No sé si me explico. Por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme si algo de lo que digo no queda del todo claro. Sí. Cuando dices eso, yo he estado pensando últimamente que leer más poesía o no sé, meterme a círculos donde haya algo de arte o algo que desestructure, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de eso, me mete el pensamiento que he tenido estos días de si en esos lugares podré encontrar como una manera de pensar diferente a la que habitualmente pienso, que es de que me desestructure, que me haga ir a el tratar de poder hablar de algo, pero desde otras palabras, sin cerrarlo. Creo que más allá de expresarse o con nuevas palabras, creo que tiene que ver con la cuestión de la metáfora. Voy a expresarme con respecto al arte, ¿no? Por ejemplo, una pintura, ¿no? Una pintura no es un texto, no es algo verbal, sin embargo está comunicando algo, probablemente una emoción, probablemente una idea, ¿no? Está metaforizando de alguna u otra manera, ¿no? Algo que el autor quiso decir, y ya, bueno, lo que cada quien entiende, pues ya es cosa de cada quien. Pero concretamente en el asunto de la terapia, sí me parece que es importante que el terapeuta tenga la capacidad de hacer metáforas, de explicar cosas no con un lenguaje, digamos, tan científico, sino más bien literario, ¿no? Que podamos, por medio de la poesía, no me viene algún fragmento de poesía a la mente en este momento, pero hay fragmentos de poesía que están comunicando ideas complejísimas. No sé, voy a inventar algo, ¿no? Las flores eran rojas, el amanecer era verde, ¿no? Quizá en estas dos líneas yo estoy expresando ideas que tal vez me tardaría una cuartilla y media en explicar. No sé si soy claro con eso. Sí. Un ejemplo de esto, comentabas que las pinturas creo que podrían ser, no sé, La noche estrellada de Van Gogh, que de alguna manera está llena de emociones y de frustración al mismo tiempo. ¿A eso te referirías como un lenguaje más poético? Sí, aquí la cuestión es que en el trabajo terapéutico el otro te está diciendo cosas de él. Entonces, muchas de estas cosas no pueden ser dichas de manera textual.
entonces recurrimos al lenguaje poético, a la metáfora, ¿no? Y que en realidad el arte es eso, el arte es sublimación, es una idea que pasa por las emociones y que tiene como una especie de interfaz, no sé si me explico. Una interfaz, alguien que sepa de computadoras aquí, ¿nos puedes explicar a grosso modo qué es una interfaz? Entonces es como un puente que comunica un mensaje, ¿no? Y que lo decodifique, lo que está, lo codifique y lo decodifique para que pueda comprender o llegar a otro punto. Todo paquete de información lo hace pequeño y lo manda. Exacto, eso tendría que ser el lenguaje poético, ¿no? En la terapia, es decir, no vamos a ponernos a declamar una poesía, pero sí podemos usar los recursos de la poesía, la metáfora, ¿no? Para explicar ciertas nociones, cierta comprensión de lo que yo siento que puede procesar en el otro, ¿no? No sé si quieran complementar o rebatir. No recuerdo yo en qué texto leí que el ser habita en el lenguaje y que en el espacio... Gracias. Que en el espacio terapéutico se construye una hermosa poesía. Y me parece que es eso, este lenguaje poético, a través de la metáfora sobre todo, yo creo que nos acerca más a la experiencia del otro. A mí me gustaría aportar la raíz de poesía, que es esta parte creativa de la poiesis, y me regresa inmediatamente a Nietzsche, los 3 estadios que él marca de las transformaciones del espíritu, del camello, que se convierte en un león para luchar contra un dragón, del debes y del tienes, que quizá este ejemplo ya hay quienes aquí ya lo dominan o lo conocen, donde parte de que somos un camello que carga con un mundo, el mundo que todos traemos dado. Posteriormente, para hacer una desestructuración, por decirlo de alguna forma, o revelarse algo, pues con sus colmillos de león, una vez transformado, va a ir a enfrentarse al dragón del deber y del tener, ¿no? Son todas las obligaciones para transformarse en el niño. Esta parte del niño es la parte creativa y esa es la parte poética. El niño es un poeta, es alguien que se entrega a la relación de una manera creativa, y eso es lo que desde mi punto muy específico quiero compartirles como este lenguaje que podemos ocupar en el encuentro, no solamente terapéutico, en cualquier encuentro relacional, donde nos ponemos en un papel de niños creativos, siendo originales, siendo auténticos, genuinos, incluso retomando lo que manifiesta Goodman, que las únicas personas libres son los niños y los artistas. Entonces, este apartado esta forma de estar libremente, inmediatamente nos arroja a mostrarnos creativamente. Entonces, el lenguaje común, como aquí lo manifiesta en la pregunta, o ordinario, a comparación del lenguaje poético, nos da la oportunidad de construir o de formar la realidad que se nos muestra de una forma creativa. Es como una herramienta, una metáfora para poder pulir o poder ilustrar de otra forma una experiencia. Me retomo rápidamente a este ejemplo del texto anterior de Giorgio, el del elogio de una cicatriz. El elogio de la cicatriz, por ejemplo, en las figuras de barro a las que se le pone este sello de oro, que es una forma de hacer un acto poético, donde había una herida, donde hubo una fractura, una ruptura, se plasma algo poético que es de repente una pincelada de oro o algo brillante. Es algo así como lo que se puede promover en el encuentro terapéutico, donde viene la persona, no se viene a cambiarle, ni a repararle, ni a darle una solución, simplemente se le dan nuevos significados, como este ejemplo que a ver si ahorita Carlos lo comparte, del globo, donde se le da un significado poético, es decir, más creativo. Yo quiero retomar 2 cosas. La primera,
y si no, corrígeme tú. En esta situación, desde una perspectiva psicoanalítica, este uso de las analogías, el mismo Freud, bueno, por algo la formación psicoanalítica es bastante amplia, que creo que todas las formaciones deberían de hacerlo, pero bueno, eso es otro punto a tocar. Es la importancia de conocer sobre religión, sobre mitología, sobre literatura, sobre poesía, porque al fin de cuentas es una visión integral, pero la importancia que tiene, como bien mencionas, la metáfora, porque el mismo Freud no es que hable de, es que el Edipo pasa así, es una metáfora que se utiliza para hacer referencia a ciertas experiencias que se tienen a vivir en ciertos momentos de la vida, y pues nos sirven como referentes históricos o culturales para ilustrar pues ciertos momentos. No sé si por ahí... Es justamente a lo que le llamamos metapsicología, ¿no? Cuando hablamos en psicoanálisis hablamos de coitos, penes, heces, bebés, ¿no? Por ejemplo, pensamos nosotros que la creatividad, ¿no?, en realidad es un coito. ¿Por qué un coito sería creativo? Porque genera vida. Por supuesto que también hay coitos perversos, ¿no?, coitos sádicos y de muchas otras formas, pero principalmente el coito tendría que ser creativo, ¿no?, genuino, que donde dos personas comparten cosas, pero esto al final no es una cosa literal, es una metáfora con la cual se explican ciertas cosas, ¿no? Nosotros entendemos que la fantasía inconsciente implica bebés, como les dije, pero en realidad los bebés no tienen la madurez cognitiva para estar pensando en bebés, sino esto también es una metáfora de cómo podría estar funcionando la mente humana en el principio de la vida. Aquí lo importante es pues que el proceso terapéutico, me parece, tiene que generar, ¿no?, un vínculo creativo entre dos personas, ¿no?, que se dedican a pensar cosas, en este caso sobre el paciente, ¿no? Sí, y eso era por un lado, y por el otro lado, retomando el ejemplo que menciona Israel, pues aprovecho para ponerlo, y igualmente en otros espacios lo he mencionado, es como si el paciente llegara con un globo, y el globo más o menos está inflado, así de esta pequeña forma. Y entonces el paciente muestra un punto que se encuentra en el globo, y dice, doctor, ve este punto, me duele. Y entonces lo que es la importancia, por lo menos desde estos enfoques, no sé otros, no pretende quitar el dolor, no pretende quitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, como lo hemos mencionado, pues es parte inherente a la existencia. El punto es tratar de ir comprendiendo cómo este sujeto está viviendo este dolor. Y en esta exploración fenomenológica se empiezan a hacer ciertas preguntas fenomenológicas que hacen que la persona vaya a inflar este globo. A ver, déjeme ver. Infla el globo y empieza a tomar conciencia reflexiva de otras cosas que están alrededor de este punto negro. Y lo sigue inflando, y lo sigue inflando, y lo sigue inflando, a tal grado de que al final de la sesión, por más neurótico que sea el paciente que quiera seguir viendo el mismo punto negro, ese punto negro ya no se ve igual en relación a todo lo que ya se infló de este globo. Sin embargo, pues el paciente tiene también otras posibilidades de ver otras perspectivas que están alrededor de este punto negro, pero es una realidad. El punto negro pues no se va a borrar, no se va a quitar, no va a desaparecer. Simplemente al final del encuentro de la sesión terapéutica, el paciente va a salir con un globo de este tamaño, muchísimo más grande, donde precisamente pues va a poder reflexionar acerca de la experiencia vivida. Qué interesante, porque justo esto es una metáfora. Sí. ¿No? Justo esto es lo que tenemos que hacer, ¿no?, con la gente que puede imaginar cosas, ¿no?, que aparentemente no tendría nada que ver, pero es una metáfora muy, muy bella. Y por otro lado, por ejemplo, Jean-Marie Robin utiliza una frase que ahorita estaba buscando en este momento, que dice así: si es que vivo porque muero, ¿a qué viene ser hombre o garabato? Entonces, esta es la importancia también de cuál es la actitud que el terapeuta toma hacia el paciente, porque si lo tomamos como alguien que queremos de nuevo ayudar, salvar, curar, resolver, lo que sea, hasta dónde realmente entramos en el discurso del paciente y se vuelve un garabato de persona.
porque realmente lo que propone Jean-Marie Robin desde esta perspectiva gestáltica es que la persona se asuma desde su completud, desde la parte de dolor, de sufrimiento, de agonía, diría Jean-Paul Sartre, desde su parte podrida. Entonces realmente, ¿hasta dónde realmente puede el terapeuta facilitar el encuentro para que este hombre se vuelva hombre, o hasta dónde permite que se siga dibujando esta persona como garabato? Es interesante porque es una frase bien pequeñita, ¿no? Dice, la voy a repetir: si es que vivo porque muero, ¿a qué viene ser hombre o garabato? Es una frase bien pequeñita, pero que explica un montón de cosas que están detrás, ¿no? Justamente el discurso que ahora manejabas era para explicar el sentido que pudiera haber tenido esta frase, y eso es el lenguaje poético, la metáfora, la función metafórica en la terapia, ¿no? En los procesos psicoterapéuticos. Sí, y nada más para cerrar esta idea, más adelante en este mismo texto, parafraseando a Robin, para ahorita no buscarlo, termina también mencionando algo así como: la labor del terapeuta es convertir las palabras del paciente en poesía y sus pasos en una danza. Oh, eso me gusta todavía más. Sí, o sea, poesía entendiéndolo no desde lo lúdico, ¿no? Porque no buscamos generar arte, ¿no? Pero sí buscamos generar comprensión. Y como los seres humanos somos seres metafóricos, somos seres de ritos, ¿no? ¿Cómo se le llaman estos? Por ejemplo, una boda es un ritual. Un ritual, ¿no? No, un ritual. Un ritual que te acerca al suicidio, quizá. Pero somos seres que nos acercamos a los símbolos. Todo el tiempo estamos dotando de significados a las cosas, ¿no? Y eso es justamente dar sentidos. Yo decía ayer, si no me equivoco, es una de las notas que tengo acá, decía que no podemos generar verdad, no solo decía en su libro, ¿verdad? No podemos generar verdad, pero sí podemos generar algo verídico. Porque la verdad es un estatuto, digamos, inamovible. Y los seres humanos no tenemos acceso a la verdad. Tenemos acceso a un cachito de verdad, desde donde estamos sentados, ¿no? Desde ahí vemos la cuestión. Y eso es verídico, eso es genuino, eso es real, ¿no? Nuestra perspectiva no está equivocada. El tema es que pues hay muchísimas otras muchos otros polos que no vemos. ¿Me explico? Y que justamente el trabajo terapéutico con el otro va generando este lenguaje creativo, ¿no? Sí, Soren Kierkegaard menciona que existe la verdad objetiva y la verdad subjetiva, y que el error es cuando la persona cree que su verdad subjetiva es la verdad objetiva. Como cuando alguien cree que su candidato es el bueno. La pregunta se enfoca al lenguaje común a comparación del lenguaje poético. Hay como esta forma tan peculiar de tocar o de acariciar la experiencia a través del lenguaje poético, que decía incluso este señor Cerati, ¿no? Si el lenguaje es otra piel, toquémonos. ¿Sí? Con las palabras podemos tocar al otro, como lo que mencionaste. ¿Cómo dice? Si el lenguaje es otra piel, toquémonos. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos. Sí, con las palabras. En otras formas, lo que hace rato expresaba de lo que menciona Giorgio en su texto, ¿no? Hasta una palabra puede iniciar una guerra, puede ser una declaración de enemistad. Hay un texto que más adelante ya lo encontré, lo voy a compartir, pero es referente a esto, cómo no es lo mismo decir muerte, por ejemplo, o sí, la finitud de la existencia desde un término científico, a decir de una manera poética, por ejemplo, y así como ahorita hablan de diferentes metáforas. Pero vámonos con la siguiente pregunta. Venga. ¿Qué usos terapéuticos podría tener la poesía? A mí me parece que podría ser desde el punto de vista de, como dice el doctor Esteve, al explorar fenomenológicamente, ir adentrándonos en la experiencia, y no solo adentrarnos en la experiencia del otro, sino también en la propia. ¿Qué me está pasando a mí al estar
adentrándome en la experiencia del otro. Y solo para no quedarme con esta idea, yo creo también que las palabras lo mismo construyen que destruyen. Yo en ese sentido creo que hay que ser muy cuidadoso de que el sentido poético no se convierta en un juego, en algo lúdico. Me explico mejor. Invariablemente hay pacientes que a uno le van a caer mejor que a otro. Eso pasa porque somos seres humanos. Nos vinculamos con unos o con otros y unos nos caen mejor que otros, ¿no? Al ratito justamente hablaré de cómo yo creo que los padres siempre tienen un hijo consentido. No porque necesariamente quieran más a uno que a otro, pero somos personas y uno te cae mejor que otro. Así pasa. Este sujeto, antes de ser tu padre o tu madre, pues es una persona y tiene cosas que le gustan y cosas que no de ti, ¿no? Pero el punto al que iba con los pacientes es que hay pacientes con los que haces clic, que piensas, si yo te conociera fuera de este espacio terapéutico, ¿no? Probablemente seríamos cuates, nos llevaríamos muy bien. Hay otros que, por supuesto, en la vida, ¿no? te querría ver, pero somos seres humanos, ¿no? Al menos desde la perspectiva psicoanalítica, hay que tener muy definido que tú estás allí no para hacer su cuate, no para hacer taller de lectura, no para hacer, un juego de construcción de poemas, ¿no? Porque hay pacientes que van a eso, pero no estamos ahí para eso, ¿no? Estamos ahí para pensar lo que le pasa a esa persona, lo que siente de sí mismo. Entonces, yo pensaría que hay que tener mucho cuidado de que la función poética no se convierta en una especie de cuestión lúdica, ¿no? En la que vayamos a convivir con nuestro paciente, sino no movernos de nuestro centro, de nuestro encuadre, diríamos. ¿Venimos aquí a hacer poesía? No. ¿Tenemos que usar el lenguaje poético? Me parece que sí, la metáfora, porque eso es creativo, eso da cuenta de cómo podemos explicar diversos fenómenos. Cuando una persona empieza a hablar en metáforas sobre lo que le pasa, es tratando de darle sentido y significado a lo que está sintiendo, a su experiencia personal, y me parece que eso es algo que tenemos que promover, ¿no? El pensamiento, pero de allí a usar este asunto para vincularnos en otro sentido, me parece que hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Con eso. Por supuesto, si alguien difiere o no sé, sea bienvenido y dígame. Como comentario adicional a todo esto, Perla, Israel ya lo mencionó, el retomar el concepto de poesía desde su significado etimológico de poiesis, que significa etimológicamente creación, y retomando esta cuestión de que la poesía tiene que ver con una cuestión de uso de analogías, entender de entrada la idea principal que se propone dentro de la terapia gestal de el mapa no es el territorio. Entonces, considerando este juego de analogías, Jean-Marie Robin también menciona que la terapia tendría que tener un corte estético. No sé si ustedes le puedan dar el significado a lo que es la palabra estético, comprendan los significados o las connotaciones que se le puede dar a la palabra estético. Porque principalmente, desde la perspectiva gestáltica, Jean-Marie Robin le va a dar dos connotaciones. Uno, lo relativo a lo sensorial. Y dos, a lo que es la belleza. Por consiguiente, Jean-Marie Robin menciona que la terapia gestal, en particular, aunque coincido que también muchas tendrían que tener ese atributo, van orientadas hacia una perspectiva estética, ¿sí? Entendiendo primeramente un comentario, cuando he tenido algunas conversaciones con Eduardo
A veces yo trato de explicarle esto de una manera más sencilla y en este afán de explicárselo de manera sencilla me termina diciendo que somos hippies come flores. Entonces espero que no se quede en un plano muy superficial, entender que la vida por sí misma es bella, porque al fin de cuentas dentro de todo lo bueno, malo, positivo, negativo, bonito, feo, seguimos vivos. Entonces se pondera el hecho de que a pesar de todo lo que nosotros hemos vivido, estamos aquí. Por consiguiente, tiene un carácter estético de belleza, porque al fin de cuentas, pues, incluso con todo y enfermedades, diagnósticos, locuras, reclusión, estigmas, pues seguimos estando aquí de alguna manera. Entonces, ese es el carácter estético que se le tiene que dar a la terapia. Por consiguiente, si se le da este carácter estético a la experiencia que trae el paciente, ¿por qué tendría que cambiarlo? ¿Por qué tendría que promover que se viva la persona de forma diferente si así como se está viviendo es de alguna manera bella? Si me van siguiendo en esta connotación que le voy dando a la palabra. Pero no solamente se le da la connotación desde la belleza, sino como se lo mencionaba, desde lo sensorial. ¿Y a qué me refiero a esto? La terapia gestal se caracteriza por encarnar la experiencia. O sea, el que la persona no solamente reflexione cognitivamente acerca del cómo lo está viviendo, sino que fisiológicamente lo encarne en la relación terapéutica y lo describa desde su cuerpo, que mencione qué está sintiendo estéticamente en la relación que se está co-construyendo, en el vínculo que establece con el terapeuta cuando está hablando acerca de esta experiencia pasada. Entonces, si me van siguiendo en todo este discurso, creo que al utilizar este concepto de poesía dentro de los márgenes terapéuticos, pues es de muchísima utilidad y no solamente de utilidad, sino es el eje que desde estos enfoques pues proponen un trabajo. Me gustaría, si fuese posible, que ampliaras esta idea de el mapa no es el territorio. Me gusta lo que dice, pero me gustaría que hicieras como una ampliación de esta idea. Déjame verme, insisto, un poco muy didáctico, no sé. Si yo ahorita agarro un mapa de la República Mexicana y te pregunto, oye, esta figurita que parece, ¿qué es? Probablemente digas México. Uh-huh. No, es una representación simbólica de México, pero esto no es México. Okay. Sí, entonces a eso me refiero con que el mapa, el papelito, el dibujito, no es lo que corresponde a todo el territorio. Sí, pero en el sentido terapéutico. Lo mismo pasa con la persona, que quizá es un poco lo que se ha debatido, discutido en esta situación. Uh-huh. No porque utiliza cierta palabra o cierta categoría, eso lo vuelve a él de esta manera. O lo que pasa muchas veces en las relaciones, ¿no? Llega el paciente hablándonos de cómo él se vincula con su pareja, con sus hijos, con su jefe. Todo lo que nos diga el paciente terminan siendo representaciones. O sea, realmente es cómo él lo está viviendo, es su verdad subjetiva. Uh-huh. No significa que realmente así lo esté viviendo. Si nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la otra versión o de incluso haberlo atestiguado, podremos tener otro panorama diferente, pero aún así será nuestra propia versión subjetiva. A eso es a lo que me refiero. Una golondrina no hace el verano. De alguna manera. Cuando preguntabas aplicaciones, me vino a la mente Celedonio con algunos de los textos que escribe, que puede ser una aplicación de utilizar un taller, por ejemplo, en donde a partir de eso que puedes compartir en un texto, ahora me vino a la mente algo del Rosal, que a mí en especial me gusta mucho ese trabajo, y entonces me acordé no tanto del trabajo de sueños, que Celedonio me parece que lo hace de una manera muy interesante, como el trabajo en taller en esta parte de la poesía, que es no nada más llegar a construir allí lúdicamente un texto o a entenderlo o interpretarlo, sino más allá de eso en las significaciones de experiencia. Fíjate, Perla, que a pesar de que Celedonio Castanedo fue mi asesor de tesis en el doctorado, pues yo no concuerdo en nada absolutamente de lo que el señor, ya se murió el difunto señor, propone, porque él hace mención a técnicas psicoterapéuticas, gestálticas. Entonces, creo que cuando se le pone este nombre de técnica, ya deja de ser gestáltico. Porque entonces el terapeuta no se está entregando a la novedad, no hay encuentro, no hay relación, sino yo ya tengo algo hacia dónde te quiero llevar.
Sí, ustedes llegan aquí y ya sea el objetivo al que precisamente pretendo que alcancemos. Entonces, si yo aplico la técnica de forma adecuada, podremos llegar a donde yo quise llevarte. Si no la apliqué, entonces pues será siempre error del paciente que no siguió las indicaciones, ¿no? Sí, el pendejo nunca es el terapeuta. Por consiguiente, creo que ahí es en donde se pierde un poco. O sea, sí entiendo a qué te refieres, solamente es una aportación en el sentido de cuidar mucho esta cuestión de si como llamaría Zinker, experimento emerge del encuentro de la relación, creo que estaría genial, a diferencia de un taller vivencial donde tú ya tienes programada tu actividad. Sí. Gracias, Carlos. Ahorita que te escuchaba, doctor, se me vino la idea como incluso en esta exploración para adentrarnos en la experiencia del otro, también está esta parte de ir entendiendo los ajustes creativos del otro. Eso es lo que quería aportar. Sí, y para los que no están familiarizados con esta terminología, se le llama ajuste porque nos mantiene vivos, y creativo porque ante todas las posibilidades que tenemos, la persona elige esta. Quiero platicábamos en el camión algo sobre esta como atracción o como esto particular que suele embellecer a veces de lo maligno, por etiquetarlo de alguna manera, o del villano. Ahorita lo retomo por esta parte que estás mencionando de lo estético en la poesía, ¿no? Había un escritor que se juntaba con Sartre, Jean Genet, que escribía sobre la parte marginal. Tenía una obra que se llamaba Las Musas. Él escribía sobre las esclavas y sobre las ayudantas domésticas y sobre la belleza que veía en ellas. Hay una cita muy padre de él que dice: reconozco en ladrones, traidores y asesinos, en el despiadado, la astucia y una profunda belleza, una belleza hundida. Y ahorita que estamos hablando sobre esto, y de hecho el retiro, que es sobre pues muchas cosas marginadas, me vienen unas palabras inmediatamente de Ricardo, donde hablaba justamente de esto de los ajustes. Decía, pues cada quien tiene su belleza en su ajuste. Sí, el problema es que no cumplimos con los parámetros establecidos de la moral, que nos dice que tenemos que ser de tal o cual manera estéticamente. Pero es una forma en la cual la vida se basta a sí misma, pero buscamos alcanzar otra cosa. Y referente a cómo puede servir el poema como una técnica terapéutica, o si puede servir, de qué usos puede tener, yo nada más quisiera agregar, si no es que ya de alguna manera quedó claro, que si emerge del encuentro, si es algo que de mí como terapeuta siento que puede ofrecer algo para enriquecer el momento, pues por supuesto, pero no que quede como, claro, le voy a poner la poesía para que se dé cuenta de algo, porque si no, por más que yo quiera verme creativo, va a quedar en lo mismo. Como ahorita puedo leer un texto y pues puede pasar algo, pero igual y no, pero no sería el objetivo, ¿no? No es así como que voy a leer ahorita un poema bien bueno para que algo les ocurra. Quisiera hacer un comentario. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención cómo en teoría esto se tiene muy claro, y que incluso pues creo que si ahorita están escuchando todo esto, muchos coinciden con lo que se está mencionando. Pero a mí me llama mucho la atención cómo incluso en formaciones e incluso a nivel doctoral se va a trabajar terapia gestal con niños. Bueno, pues le vamos a contar un cuento al niño para que entonces él desde ahí se dé cuenta y de ahí entonces logremos tales resultados. ¿Dónde está lo gestalt? No, ¿dónde está lo terapéutico? ¿Dónde? Yo cuestionaría, o sea, sí, es que yo he escuchado técnicas terapéuticas que por supuesto contrastan radicalmente con lo que nosotros hacemos en la terapia, pero más allá de que sea una técnica distinta, la pregunta es, ¿y de dónde la sacas? Es decir, ¿bajo qué argumento eso es
terapéutico. Sí, en Gestalt decimos de quién es la necesidad. Sí, ¿no? Una de las críticas hay dos teóricas ahí en psicoanálisis que son como los chayos y los fifís, una cosa así, ¿no? Súper enconados. Y son los seguidores de Melanie Klein contra los seguidores de Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, ¿no? Y se atacan durísimo. La crítica que le hace Melanie Klein a Anna Freud, y yo me adhiero a esa crítica, es que ella propone que el psicoanálisis se use para educar, que sea pedagógico, ¿no? Y Melanie Klein dice, ¿cómo por qué? Nosotros somos analistas, no maestros. Nosotros no estamos aquí para enseñarle nada a nadie. Nosotros estamos para entender y ayudarle al niño. En todo caso, el objetivo del psicoanálisis infantil sería ayudarle al niño a que pueda expresar en sus propios términos lo que necesita, lo que le pasa, lo que le hace falta. Y nosotros no le vamos a enseñar a expresar eso. Hacemos técnica de juego, ¿no? Pero con base en los recursos del niño. No en nuestro cuento. ¿Como por qué? Por ejemplo, había un terapeuta que inauguró por sus gustos gemelos, la terapia con videojuegos, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿y eso, proyecta qué? ¿O para qué? ¿O qué estás haciendo ahí? Por eso yo les decía hace un momento que hay que tener mucho cuidado, me parece, desde la terapia, de que la terapia no se vuelva en algo no sé, necesario para mí como terapeuta, sino que promueva la comprensión, sí, desde la metáfora. Esto del videojuego no ayuda en nada, ¿no? O al menos no como lo plantea. No lo argumentó, ¿no? Como lo plantea. De algo a decir, pues supongo que sí, ¿no? Como podría servir irme a echar unas chelas con mis cuates, ¿no? Muy poéticas. Pero justamente eso es. ¿Cuál es la diferencia, no? Y mucha gente lo dice abiertamente. ¿Cuál es la diferencia entre irme a echar unos tragos con mis cuates que me conocen, que los quiero, que me quieren, a ir con un terapeuta? La diferencia es que el terapeuta, justamente porque no te quiere, ¿no? Sí, pues no te quiere, ¿no? Te va a ayudar a entender cosas de ti que a lo mejor con tus cuates no, porque están igual de viciados que tú, ¿no? Pero déjame hacer un comentario. Sí. Una cosa es que no te quiera y otra cosa es que no le importas. Por supuesto. Sí, por supuesto. Para que no vaya a haber esta mala interpretación. Sí. Y justamente aquí aprovecho para hacer un comercial, ¿no? Al psicoanálisis a veces se le tacha de que es impersonal, ¿no? Eso no es cierto. Claro que te tiene que preocupar tu paciente, ¿no? Pero en términos estrictamente terapéuticos, no como tu cuate, ¿no? Porque si no, se desvirtúa la relación y estamos en otro lugar, ¿no? Sí, en terapia gestal es la intencionalidad. El terapeuta debe de seguir la intencionalidad del paciente, no el chisme. No nada más lo que a mí me interesa o me llame la atención, sino hacia dónde va orientada la intencionalidad del paciente. Ya que en el camino te enteres de sus chismes, pues ya. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Tercera pregunta. ¿Cómo desarrollar la habilidad de un lenguaje poético? Fíjate, esta pregunta me gusta mucho. Les comparto un poquito. Yo soy psicólogo educativo, ¿no? Mi formación es psicólogo educativo. ¿Y cómo me volví psicoanalista? Bueno, pues alguna vez en una escuela me refirieron el caso de un niño que no hablaba, y pues yo como psicólogo educativo debería saber por qué y debería haberlo curado. Por supuesto que no tenía ni la más remota idea de por qué no hablaba, ¿no? Y bueno, me metí a entender un poco desde el psicoanálisis porque la gente es como es, ¿no? Y esa ya es otra historia que al rato les cuento de manera más rápida. Lo importante es que en este caminar por la psicología educativa, un maestro, Alberto, me regaló un libro que todavía hoy en día me parece brutal, desde el título, ¿no? Dice, la inteligencia se hace usándola. No hay otra manera de hacer a alguien inteligente si no es
poniendo a prueba su inteligencia todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí, maestro. Número 3. ¿Cómo desarrollar la habilidad de un lenguaje poético? En ese sentido, desarrollar la habilidad de un lenguaje poético, es decir, metafórico, tendría que ser a partir de hacerlo todo el tiempo, ¿no? De imaginar, de proyectar, ¿no? De conectar ideas, ¿no? Y así se consigue. De hecho, los pacientes, después de un tiempo, empiezan a conectarse con su terapeuta sin que haya tanto lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque ocurren metáforas entre los dos, diríamos en palabras coloquiales, chistes locales. ¿Sí me explicó? Y eso es promover el pensamiento. Voy a responder desde la perspectiva gestáltica, desde el texto de Paul Goodman. Paul Goodman hace referencia a la importancia de recuperar los poderes perdidos de la infancia. ¿A qué me refiero con esto? A que no es una cuestión que se desarrolle, sino que de alguna forma, desde que nosotros somos niños, el niño en su espontaneidad desarrolla esta perspectiva creativa. ¿Y cómo es que entonces el niño sí es capaz de llegar con sus papás y decirle, oye papá, ¿y por qué ese está gordo? Y ahí viene el sistema represor. Cállate, ¿sí? Pero es que ¿por qué a ella le falta una pierna? Que no te oiga, ¿sí? Es que y empieza poco a poco a ser reprimido el niño en función de que va perdiendo a través de su relación con este sistema represor estas capacidades, esta forma de relacionarse creativamente, porque entonces ya no es auténtico, ya no es genuino, ya no es espontáneo, pero no es algo que nosotros, digamos, a estas alturas de nuestra vida tengamos que desarrollar. Es como la cuestión de algunas personas en algún momento que di alguna materia de creatividad. Es que, Carlos, que yo no soy creativo, ¿sí? ¿Cómo desarrollo la creatividad? No es que se desarrolle desde la perspectiva gestáltica, sino ya lo eres. El punto es que te has encargado, un sistema te ha encargado de reprimirte a tal punto donde no te permite ser espontáneo, no te permite ser genuino en la relación, y entonces ¿qué tanto realmente a través de empezar a trabajar, voy a utilizar el término común, esta parte introyectada de no deber de comportarme de tal manera, pues la persona pudiera llegar a ser un poco más fluida y espontánea? ¿Sí? Entonces no es algo que se desarrolle desde esta mirada. Nietzsche decía que para aspirar a la eternidad teníamos que morir muchas veces en esta vida. En alguna ocasión, Ricardo mencionaba que cómo se podía llegar a ser un buen terapeuta. Bueno, quién sabe qué chingados sea eso, pero bueno, o sea, imaginemos cada quien en lo que ustedes creen que es un buen terapeuta, ¿no? Digamos que pues, hay más o menos dominarlo. Teníamos que atrevernos a vivir muchas experiencias. Lo que mencionábamos incluso en alguna clase, hasta estar en la cárcel, estar internado, permitirse un chorro de experiencias así que incluso a veces son censuradas, como este niño reprimido que manifiestas. Y se me hizo, cuando lo escuché, inmediatamente un discurso muy, muy parecido a lo que hablaba un poeta. Porque en alguna ocasión entrevistan a Roberto Bolaño y le preguntan, ¿y qué tiene que hacer una persona que quiere aspirar a ser poeta? Y bueno, esta es la pregunta, ¿no? Para desarrollar esas habilidades. Y él habla del amor adolescente. Dice, ¿cómo ama un adolescente? El adolescente es aquel ser que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es. Y regularmente pierde, se arroja, ¿sí? Es atreverse a vivir, es atreverse a arrojarse. Y él, en esa misma entrevista, dice, el mejor ejemplo lo tenemos con Arthur Rimbaud, no Arturo Arreola. Arthur Rimbaud, uno de los maestros mencionados como los poetas malditos. Él decía que aquel que quería llegar a ser poeta o escritor tenía que atreverse a vivirlo todo, a sufrirlo todo, a conocerlo todo.
Y cuando escucho a Ricardo lo voy analizando y lo voy hilando, y me parece que es un argumento hasta que pareciera ser que, oye, pues que no es la vida del terapeuta. Sí, El Aleph. Ajá. Rimbaud manifiesta esto. Él a los 17 años, siendo un poeta muy, muy joven, acaba de escribir y se va a vivir. Dice, yo ya me cansé de estar como el Peirce, ¿no? Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo escribiendo. Yo me voy a ir a vivir. Y se metió a orgías, se metió al alcoholismo, a drogas, todo lo que se puedan imaginar. Murió muy joven. Porque no quería dejarle nada a la muerte, que llegara el día de mañana. Pues no viviste la vida, chavo. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿cómo desarrollar la habilidad de un lenguaje poético? Creo que la poesía se puede desarrollar viviendo, experienciando, porque no es algo que podamos desarrollar como una idea, es algo que tiene que emerger de nosotros, de nuestro sentir, de nuestra experiencia. Y lo mismo con la vida del terapeuta. Regresando a este argumento que les manifestaba del doctor Ricardo, en alguna ocasión nos decía, ¿quieres entender a un adicto? Pues ve tus propias adicciones, ¿sí? ¿Quieres entender a un dependiente? Pues ve tus dependencias. Atrévete a vivir todas esas vidas. Y desde ahí creo que puede surgir mucha creatividad. Uh-huh. Hay una idea en la que me voy a permitir disentir otra vez. Y es Vygotsky, ¿lo ubican? Vygotsky, constructivista, uno de los teóricos en educación más importantes, decía justamente que la creatividad era imposible en los niños, ¿no? Porque les falta inteligencia, les faltan nociones, les faltan muchas cosas. La creatividad máxima se da en la edad adulta. Yo creo que no hay que subestimar a los adultos ni sobreestimar a los niños. Si bien es cierto que, por supuesto, los niños no son tontos, ¿no? Tienen creatividad, es importante también asumir que el mayor periodo creativo de la gente es en su etapa adulta. Aquí la cuestión es que más allá de reprimirla, uno tiene que darle sentido y significado, ponerla en un lugar, ¿no? Darle como un cauce. Creo que la idea central que hay que comunicar es que todos tenemos como una chispita dentro, una chispita vital dentro. Nosotros le llamamos libido. Y nos la pasamos divinizando cosas. A una persona, a un coche, una casa, una profesión, divinizamos cosas. La creatividad creo que tendría que ir en sentido de darle, valga la redundancia, sentido y significado a eso, a la experiencia. Como para qué, por qué, hacia dónde, qué necesito, qué quiero, qué busco, cómo lo consigo, ¿no? Y empezarse a cuestionar absolutamente todo. Creo que solamente así se puede acceder a la creatividad. Y es un ejercicio cotidiano, ¿no? Uno en el consultorio tiene que ser muy creativo para poder conectar o reflejar, ¿no? Lo que cada persona te dice, porque pues evidentemente el que tiene práctica terapéutica sabrá que no hay una sola persona que sea siquiera parecida a otra, ¿no? Son experiencias distintas, entonces uno tiene que ser creativo, ¿no? En ese sentido. Como comentario, claro, son 50,000 posturas psicológicas diferentes, pero es la parte de la diferencia de lo que propone la Gestalt, como esta cuestión fenomenológica. Uh-huh. Y plantearía, no sé, 2, 3 preguntas, sin el afán de debatir, pero no es el espacio. Es la primera, ¿en qué momento el niño se vuelve adulto? Sí, fenomenológicamente nos pararíamos pues años diciendo tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, o ya llegaste a tal momento, es que ya maduró tu lóbulo frontal, es que sería un momento. Eso sí se podría contestar, no tanto desde Vygotsky como desde Piaget. Sí. Desde Piaget, allí sí se podría como contestar, porque hay algo que él llama Piaget operaciones formales, que es entonces donde hay un pensamiento complejo, abstracto, etcétera, 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 y ahí asumimos que por lo menos desde el punto de vista cognitivo ya se es un adulto, antes no.
Cuando pasa ese momento, híjoles, exactamente es como, sería ridículo, bizantino, discutir exactamente dónde se da, ¿no? Sí, basándonos en el parámetro de los 3 hijos de Proyecto. Eso es un argumento tramposo, ¿eh? Por un lado, y por el otro lado, el hecho de, tú lo mencionabas, ¿no? Si la cuestión creativa es dudar y cuestionar de todo, ¿qué tanto el mismo Vygotsky cuestionaba este mismo pensamiento de lo que él propone? Vygotsky era un tipo muy cuestionador. A lo que voy es de que, ¿y qué tal si el niño sí lo hace? Porque al fin de cuentas, independientemente de lo que diga la teoría, en la práctica, ya lo verás tú, vas a ver al Paolo más adelante el ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y los niños se andan cuestionando todo. Pero ese es el instinto epistemofílico. Sí, lo quieres ver como instinto desde Klein, pero al fin de cuentas es una forma, es una manera, ¿sí? Y al fin de cuentas, por lo menos dentro de la propuesta gestáltica, insisto, no quiero defenderla, solo mostrar las diferencias, es el hecho de cómo es que se van viendo desde diferentes perspectivas como una cuestión instintual hasta una cuestión pues más elegir en conciencia, ¿no? Pero bueno, más allá de la diferencia, es que ambos proponen lo mismo, que es a lo que precisamente les refiero. Si se dan cuenta, tampoco en ningún momento, tanto Giorgio, que es un psicoanalista pues más de corte cercano a lo lacaniano, relacional posteriormente, y Eduardo, que es más desde una escuela de Klein, en ningún lado van a escuchar que la terapia es curar, sanar, mejorar, resolver y cosas por el estilo, que esas son las falsas creencias de la psicología. Bueno, yo solo agregaría a estas ideas, tanto del ir haciendo como el recuperar las habilidades del niño y el arrojarse, dentro del espacio terapéutico a mí me parece que es importantísimo, lo básico creo, la actitud fenomenológica, el no saber y tener esa capacidad de sorprendernos, y yo creo que esa es una de las formas de desarrollar esta habilidad para un lenguaje poético. Y si me permites complementar esta idea, Perla, retomo el concepto de Husserl de horizontalidad. Robin, no recuerdo la palabra que él menciona, pero es también hacer estética de lo, no recuerdo la palabra, pero es de lo banal, ¿sí? O sea, realmente, aparentemente, tales noemas, tales palabras que el paciente dice en el discurso, pudieran no tener importancia o significado, según mi escucha, ¿no? Y si no es así, y si realmente le doy esa horizontalidad de ir comprendiendo cada palabra con el mismo valor, para realmente ir comprendiendo no nada más la palabra, sino todo lo que quiere decir a través del proceso. No hacer estética de hacer estética de lo banal. Sí. Okay. Sí, hasta de eso que tú dices, eso no es importante, significativo, y sí lo es. Sí. Fíjate, en ese sentido a mí me ha pasado con algunos pacientes que aparentemente dicen algo que no tiene mayor relevancia en ese momento. Claro. Pero sesiones más tarde cobra todo el sentido, ¿no? Es como cuando ves una serie y pasa un detallito ahí insignificante, que hasta después de varios capítulos dices, esto tiene todo el sentido del mundo, como conecta. Desafortunadamente no tenemos la capacidad como humanos de captar absolutamente todo. Me decía una maestra en el doctorado, por fortuna contamos con la compulsión a la repetición, es decir, los pacientes van a volver a repetir sus ideas, sus conceptos, sus tragedias, etcétera, en sesión una y otra vez. Acá se le llama asunto inconcluso. El asunto inconcluso. Sí, por ejemplo, hablando también de otros autores, de otras perspectivas, en algún momento fui a una conferencia con un gestaltista llamado Claudio Naranjo, que su mérito fue ser asistente de Fritz Perls, y al final de la conferencia terminas con una puntada muy padre diciendo que es muy fácil ser terapeuta gestalt, que nada más lo único que tenemos que hacer es ver la totalidad. Bueno. Pues, ¿cómo se hace eso, no? Cualquiera. No sé si hay comentarios, dudas. Lo que comentaban me remitió a una experiencia. El lenguaje literario, poético, me parece que puede ser como un recurso, como un puente. Incluso yo muchas veces lo digo como
mis propias palabras no alcanzan a decir, ¿no? En toda mi experiencia, y muchas veces lo encuentro en la poesía, por ejemplo, ¿no? En un fragmento. Y entonces recordé, hace muchos años en una sesión terapéutica, que yo le estaba hablando de una experiencia a mi terapeuta, y de repente me dice, eso nos estás platicando, me recuerda a una canción, y me dice, ya era una canción de Pedro Guerra, que ahorita no me acuerdo cuál es, me la pone, y yo así de, mi canción. Sí, exactamente, así, ¿no? O sea, hizo tanto eco en mí, que me pareció un recurso tan afinado, ¿no? Y que emergió, o sea, ya por supuesto no lo tenía planeado, ¿no? Surgió en el momento. Y ha pasado, por ejemplo, también con Ricardo, ¿no? Que algunas veces usa algunas frases para rematar, ¿no? Como algo que yo, alguna experiencia que le estoy compartiendo. Y creo que detrás también del lenguaje literario sí cabe esta parte que es Israel como de las experiencias vividas, porque tiene que hacer eco. O sea, eso que lees me parece que tiene que hacer eco en tu experiencia para que cobre significado, ¿no? Porque si no, entonces, por eso no todos los textos, ¿no? Y le damos esa carga, ¿no? De significado. Creo que en algún punto conecta, ¿no? con la experiencia. Le da sentido, Le da significado. Me gustaría aportar algo aquí, y por eso también a la hora de encarnar el poema, porque también yo voy evocando mi experiencia cuando voy leyendo el texto, porque también yo me voy presentando. El lenguaje es la casa del ser. Entonces también yo voy ahí colocándome en todas las palabras, en todos los fonemas, ahí me voy presentando. Y si, digamos, de alguna manera es algo que no hace eco conmigo, va a ser nada más una lectura aplanada, ¿sí? Tiene que haber un ser ahí que se presente para decirte esto, ¿sí? Bien, algo que me gusta mucho de este enfoque fenomenológico existencial es que precisamente cuando me permito poner entre paréntesis o en pausa todo lo que yo creo que la otra persona tiene interpretando sus síntomas, es de que se vuelve tan genuina la relación, porque no hace falta un diagnóstico, no, hasta estorbaría, me parece, empezar a ver a las personas como cosas, como etiquetas. Entonces, el lenguaje poético, desde mi experiencia con mi terapeuta, doctora Arreola, pues ha sido muy rico, porque le voy contando algo de mí, y con una frase corta, sencilla, me hace sentir que le importo, que está presente para mí, que pues no soy como otros enfoques que, pues tú tienes esto, y pues es por esto, y ahora, como cualquier objeto. Y pues precisamente me gusta este enfoque porque pues no se permite creerme algo en concreto, creerme un diagnóstico, creerme pues un criterio, un síntoma, sino, como ya se ha mencionado, pues desarrollar esta habilidad de asombro ante el otro, saber que pues no conozco nada de ti, y pues ver que intentar pues comprender. Me recuerda esto, lo que estamos platicando del Dasein. O sea, tú mencionas esto de Ricardo, por ejemplo, cómo se muestra frente a ti. O sea, tú vives, tú sientes que está alguien ahí. O sea, es lo que menciona Heidegger, a diferencia del Dasein. El Dasein es el lenguaje poético. Dasein es la cosa, lo que se dice. Es el lenguaje abstracto, es el estigma, es la etiqueta, ¿no? La insignia, lo que se pone por ahí, lo que está en el lenguaje generalizado. Entonces, cuando nos relacionamos desde el Dasein, o sea, es cuando estoy yo ahí metido en la relación, en esto que únicamente ocurre en este lenguaje particular entre tú y yo. Por eso que hay alguien aquí que está viéndome, no se desmoronan o digamos que por un momento se caen las barreras de la etiqueta, ¿no? El Dasein, lo que nada más se dice, lo que nada más cosifica,
pone una frontera, ¿no? Pues es la última transmisión de este año. Nos vemos en el próximo retiro. Y muchas gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.